Siguiendo, ¿ven mi presentación? ¿Ven el PowerPoint este? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. En este PowerPoint, nosotros justamente en la última parte mostramos para que sea más, más fácil de ver, un ejemplo de lo que es el efecto del peso propio. Simplemente lo que se hace es diagrama de cuerpo libre, se corta una sección cualquiera AA, ¿sí? Se aísla la parte de abajo y se escriben las ecuaciones de equilibrio de esta porción, haciendo el peso igual a la respuesta de la normal a nivel de la sección AA. Esto casi es un ejercicio de líneas de estado, en donde el objetivo es determinar este diagrama que está aquí, diagrama de esfuerzos normales en función de X. Al hacer el procedimiento que acabo de indicar o que acabo de decir, en términos de ecuaciones, lo que se logra es escribir esto que está aquí, ¿verdad? Porque finalmente el volumen multiplicado por el peso específico es el peso de la parte de abajo, y eso como respuesta da el esfuerzo normal de aquí es la respuesta de la sección AA de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces es esa la información. ¿Puedes volver a repetir eso, por favor? ¿Qué parte no entendiste? Cuando dijiste lo de la sección A, se me cortó. Sí, se corta, se hace un diagrama de cuerpo libre según la sección AA, se aísla en la parte de abajo y se hace sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, ¿sí? Y eso genera el esfuerzo normal en esta sección AA a la altura de X, ¿sí? Esto es simplemente suma de fuerzas igual a 0. Esto lo que permite es calcular el esfuerzo normal a una distancia X, y cuando se divide este esfuerzo normal por el área, obtenemos la tensión en esta sección, ¿sí? Que por el momento en esta lámina lo único que nos interesaba era que ustedes vean ese proceso de cálculo de la influencia del peso propio, ¿sí? También podemos ir viendo otros casos. Acá tenemos una barra de sección variable que tiene forma de tronco de cono, pero pueden haber otras infinitas formas de sección que por efecto de gravedad hacemos la misma cosa, o sea, cortamos, equilibramos, quitamos la componente normal y eso vamos graficando, ¿sí? Lo mismo para este ejercicio. Voy a ir a la... ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que tenemos que cortar aquí. Aplicamos diagrama de cuerpo libre de esa parte. Acá abajo tenemos gamma volumen, este volumen por gamma, ¿sí? Gamma del cuerpo. Y la respuesta es la carga normal. Entonces vamos a ir teniendo diagramas de esfuerzos normales que van a ir siendo similares al diagrama de esfuerzo normal que vimos anteriormente, solamente que dependiendo, como acá no tenemos carga como el caso anterior, el diagrama de esfuerzo normal va a ser esto, y acá tenemos una carga, aumenta y sigue aumentando, y acá tenemos y sigue aumentando, y más o menos así estaríamos teniendo la conformación del diagrama de esfuerzo normal. Y todo se logra haciendo el corte, primero aquí,
después aquí y después aquí, ¿sí? Estas son las distancias X que tienen que ir tomando, ¿sí? ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Están siguiendo, ¿verdad? Me avisan Sí, cualquier sí. cosa. Sí, Canales, Sí, profe. levantaste la mano, Y Canales. sí, yo Sí, tengo una consulta. sí. Y a la inversa no podría ser, no podría hacer el corte en B primero. Claro, puedes hacer donde querés el corte. Bueno, Empezar por arriba, digamos. acá no termina aquí el problema. Querría que ustedes guarden esta imagen porque voy a borrar todo lo que dice encima, o por lo menos voy a cambiar de color para seguir hablando. Vamos a hacer en un color distinto. Atiendan bien acá. El problema principal que tiene este particular problema que está aquí es que nosotros tenemos que, por acción del peso, toda esta estructura se estira. ¿Por qué? Porque el efecto de este diagrama de esfuerzos normales, el efecto de este diagrama de esfuerzos normal hace que aparezca una deformación, por decirlo, delta sub 1 aquí. Y por otro lado, va a aparecer una respuesta del suelo haciendo que este punto retorne a este lugar, ¿sí? Entonces, aquí se aplica el principio de superposición, diciendo simplemente, en una primera fase, pongo mi atención a este punto y calculo lo que este punto va estirándose por efecto de este diagrama, por efecto del estiramiento de esta parte y por efecto del estiramiento de esta parte. Sumo los tres estiramientos y esos estiramientos de estas tres partes se constituye en el estiramiento total delta sub 1. Y la ecuación de compatibilidad de desplazamiento, que es lo que me va a resolver el problema, porque me aparece una incógnita que es esta respuesta del suelo, esto es una incógnita, la determino diciendo simplemente qué valor, que este valor de delta sub 1 realmente, perdón, porque acá hice un pequeño punto mal puesto. Atiendan bien, el estiramiento es desde aquí hasta aquí, es lo que se estira por este efecto de este diagrama de esfuerzo normal que está aquí, ¿sí? Y lo que se mueve de abajo para arriba por efecto de R es esto que está aquí, ¿sí? Entonces la diferencia entre ambos es igual al dato que da el ejercicio, que es delta. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué se necesita para poder hacer bien este problema? Porque la idea un poco mía, les voy a ir mostrando más ejercicios. Vamos a recorrer, de hecho, algunos ejercicios juntos. La idea es que ustedes vayan adquiriendo cierta destreza en la capacidad de análisis de los problemas que van a ir aquí en adelante. O sea, yendo un poco a lo que dice este ejercicio, por usarlo de ejemplo, obviamente lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien el enunciado, ¿verdad? Que dice hallar el esfuerzo normal máximo y indicar en qué sección ocurre. Para poder hacer esto, para poder lograr esto que dice el enunciado, yo tengo que poder saber los esfuerzos en todas las secciones. Para poder saber los esfuerzos en todas las secciones, tengo que forzosamente resolver esto que acabo de indicar, ¿verdad? O sea, tengo que resolver este diagrama de esfuerzos normales que está aquí indicado, ¿sí? Tengo que resolver también cuánto vale R, cuál es el valor
de la respuesta del suelo, la respuesta del suelo, R, y con este valor R vuelvo a hacer una composición, porque recuerden que todo es tracción, y R va a ser una compresión, ¿sí? Este va a ser el diagrama de fuerzas normal debido a R. Y el diagrama de fuerzas normales final, ¿cuál sería? La La sumatoria. suma de este y de este, correcto. Entonces, si yo quiero saber el esfuerzo aquí, ¿dónde sería el esfuerzo más grande? Claramente. Arriba, Probablemente profe, sea aquí. en el punto A. Exactamente. ¿Por qué? Porque el punto A tiene el mayor valor de fuerza normal, aun cuando se le va restando el valor de R, pero R es único. Sin embargo, en cualquier otra sección de abajo, me doy cuenta de que el valor de R va a ser menor que el esfuerzo, o el valor de la resultante de fuerzas normales va a ser menor en cualquier punto de la parte de abajo. Aun cuando la sección en esta zona es menor, también la carga normal es menor. Y acá la sección es más pequeña aún, pero la carga también es aún más pequeña. Se podrían hacer verificaciones para salirnos de la duda, pero hay que hacer probablemente la verificación en la parte superior para empezar. A ver, Nicolás, ¿tenés una pregunta? Sí, profe, era solamente una pequeña duda que tenía ahí con tu gráfico. Sí. Viste que vos le pusiste este delta 1, pero ahí vos como que tenés el suelo, vamos a decirle. O sea, vos lo que haces es un cálculo de lo que se deformaría libremente si no estuviera el suelo y a eso le restás esa holgura que tenés ahí, vamos a decirle. ¿O cómo? Exactamente, exactamente. ¿Eso cómo se llama? Principio Eh, de ¿Superposición? efectos, correcto. Ah, ¿En qué caso se puede aplicar el principio de superposición de efectos? eh, cuando es muy pequeña la, la variación, vamos a decirle. Dale, dale, O, estás muy cerca. ¿Es pequeño? ah, ¿Es pequeño? la diferencia que hay. O sea, ¿Qué ay, cosa? no se me viene la palabra. A ver si alguien te Ay, ayuda entre tus compañeros. que ahí me ¿Qué ayude mi tiene que compañero, Los ver? profe. desplazamientos son Los Ay, pequeños. creo que. desplazamientos sean muy pequeños, de tal manera que la forma de la estructura de la pieza no se distorsione, o sea, no podemos tener otro sistema. Imagínense que esto se deforme a tal grado de que la forma luego de la pieza se queda cambiada, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones fundamentales justamente es que no ocurra que las deformaciones sean pequeñas, ¿sí? ¿Y cuál era la otra condición? Que se cumpla otra cosa. ¿Cuál era la otra condición fundamental? A ver quién ayuda. Puede ser que se tenga que cumplir la ley de Hooke. O no necesariamente. Puede ser, a ver, con seguridad, esta puede ser una pregunta de examen. Y ahí no me podés decir puede ser, ¿sí? Cierto, profe. Bueno, entonces, sí, tiene que cumplirse la ley de Hooke, sí o sí, porque o si no, no va a haber proporcionalidad. Si es que no hay proporcionalidad, si la dirección, si yo en una dirección obtengo una deformación y estoy, a ver, aplicando el peso propio en este ejemplo, si aplico peso propio, si yo estuviera excediéndome completamente
el límite de proporcionalidad. ¿Recuerdan qué es el límite de proporcionalidad? Si el diagrama tensión deformación es este. El diagrama el de límite de la zona tensión y elástica. deformación proporcional, profe. Correcto. La zona elástica, o sea, acá la recta es la descripción del comportamiento de sigma en función de épsilon, es una línea recta. Pero si yo excedo y me voy hacia acá y me estoy moviendo por fuera de la zona elástica, ¿qué pasa con esta zona que se deforma en forma plástica? Si esta estructura estuviera trabajando ahí, entonces yo no puedo suponer que en una dirección, o sea, en la dirección del estiramiento va a haber un comportamiento y en la dirección contraria, R, cuando le va trayendo a todo el sistema a su posición final, va a quedarse alegremente ahí donde yo estoy diciendo que existe proporcionalidad. No, no va a haber proporcionalidad. Es más, se va a cumplir otro principio, que es el principio de que tiene que ver el orden en que ocurren las cosas tiene importancia, ¿sí? Porque si primero se estira y después responde, va a salir una cosa. Y si primero se responde todo junto, va a salir otra cosa. O sea, si considero todas las cargas juntas, probablemente va a salir un resultado que si hago por partes. A eso me refiero con que importa el orden de la aplicación de las cargas. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Bueno, hasta aquí querría dejar este ejercicio porque realmente no quiero malograrlo. Tampoco malogren los ejercicios anteriores. Traten de hacer ustedes, sobre todo los ejercicios resueltos, traten de hacer ustedes el esfuerzo de resolverlos, porque cada vez que logren resolver con la confianza y la tranquilidad que tienen ahí la respuesta, y también me tienen a mí y al profesor Esteban, podemos interactuar con ustedes si es que tienen una duda, no, y por qué se hizo eso, por qué no se hizo, etcétera. Podemos interactuar. Entonces ustedes van a realmente meter en su alforja, en su bagaje, conocimientos que le van a servir para los siguientes ejercicios. O sea, no aprendan de memoria nada, nada de nada. Acá, vuelvo a decir, en este ejercicio, lo fundamental es que para poder lograr tenemos que resolver todas las fuerzas que hay en todos lados. Y para poder resolver todas las fuerzas en todos los lados necesito el diagrama de fuerzas normales. Al tener el diagrama de fuerzas normales, lo que no dije, pero acá lo voy a escribir ya, tengo que aplicar la ley de Hooke, perdón, salió muy feito, n diferencial x sobre ae. O sea, en realidad esto es la suma de todas las de 0, de d, un ratito, salió muy letra fea, desde el punto D hasta el punto A. Y esto es igual a delta sub 1, ¿sí? A lo largo de X, N no es lineal. Entonces se coloca esta expresión que es una función de X y se va integrando de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y arriba también, o sea, por tramo, se hacen las integrales por tramo y se va sumando después, que es un poco lo que decía recién, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera tienen que tener en cuenta acá para cerrar la... Bueno, dejamos esto por aquí, vamos a seguir con lo que les estaba mostrando. Me parece fundamental que lo planteemos ahora todos juntos. Este ejercicio, ok, bueno, volviendo a esto, aquí este problema, como dije, es un problema de examen final. En el examen final se supone que nosotros ya dimos todo el programa y parte del programa es pandeo. Entonces, como aquí lo que tenemos es
que aparece una fuerza de respuesta, una reacción del suelo, porque esto se calienta, al calentar se alarga, al alargarse aparece una respuesta al suelo y como el ejercicio anterior, exactamente igual, va a aparecer una respuesta al suelo. Esa respuesta al suelo va a hacer que aparezca una compresión. Esa compresión va a hacer que esta estructura esté obviamente comprimida, y al estar comprimida, el fenómeno que apeligra la ruptura de esta pieza se llama pandeo. Si la pieza es suficientemente corta, que no es este el caso, entonces ese pandeo, por decir, va a ser mucho más peligroso que una compresión simple. Nosotros, para los efectos de este problema, para poder plantear, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a resolver esta indeterminación, vamos a resolver el problema, pero vamos a suponer que no existe efectos de pandeo. O sea, esta es una pieza que no vamos a tener en cuenta para la solución que voy a plantear ahora, los efectos de pandeo. En realidad, lo que busco con esto es que repasemos el concepto que ya vimos en la clase anterior, que tiene que ver con tensiones en secciones oblicuas, ¿sí? Tensiones en secciones oblicuas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de tensiones en secciones oblicuas, lo que nosotros, leyendo un poco otra vez el enunciado de este problema, lo que nosotros tenemos acá enfrente es básicamente un problema en donde nos está diciendo que se conoce lo que está pasando en esta dirección, haciendo un gigantesco, un zoom grande ahí. Esta es esa dirección AA. Y nosotros aquí, en esta dirección AA, si ponemos un pequeño elemento diferencial, un cubo diferencial, nosotros sabemos que en la dirección AA, en donde está apareciendo una tensión a la cual le voy a llamar a esta tensión que es transversal le voy a llamar B, y obviamente por los efectos de la carga, de la respuesta del suelo, a causa de R, le podemos llamar N también acá para usar la misma nomenclatura que solíamos usar en la teoría. Va a aparecer también un esfuerzo cortante, tau, que le podemos llamar tau sub A. Por Cauchy, por el teorema Cauchy, esto también se reproduce en las otras caras del lado. Entonces, si se aplica acá la ley de Hooke generalizada, recuerdan, la deformación en la dirección A, que es el dato del problema. Recuerden que el problema nos está dando la deformación en la dirección A. Si lo que quiero es calcular la deformación en la dirección A, yo tengo que hacer la tensión en la dirección A dividido E menos mu por la tensión en la dirección B dividido E. ¿Qué le falta a esta expresión? La temperatura. El efecto de la temperatura, correcto. Entonces, de todas maneras, por efectos de tensión, en la dirección A, eso que dijiste, yo puedo decir, perdón, voy a agrandar más acá, por efectos de la tensión, sería hasta aquí, ¿sí? Este tema del efecto de la temperatura, ¿cómo me afectan las deformaciones? Me afecta porque a medida que se va alargando esto, ¿qué ocurre? A medida que se va alargando, la ley de Hooke
generalizada para ejes no principales vendría a ser esta, ¿sí? Nosotros en los ejes que estamos analizando aparece esfuerzo cortante, solamente que en la dirección X, que es la que estamos analizando, por ejemplo, la dirección A, el efecto del cortante no entra dentro de la ecuación, ¿sí? Solamente 1 sobre E, la tensión en la dirección de la deformación que buscamos y el efecto de Poisson, el efecto del módulo de Poisson. Ahora, cuando se aplican las deformaciones térmicas, lo único que aparece aquí es alfa delta T, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que se estire un poquito más la pieza. Entonces, la deformación final que se puede medir con un extensómetro, algo que yo le pegue a la estructura. Ahora voy a ir otra vez al otro, ¿sí? Ahí ven. Sí se ve, profe. Ok, bueno, si vengo a la siguiente expresión, el problema que me estoy encontrando acá y lo vamos a resolver juntos, razonando, tratando de entender, es de que el problema me dice que yo le coloco un lector de deformación. Si yo coloco un lector de deformación, ¿qué hace una variación de temperatura a ese lector de información? Un lector de información es un transductor que se pega, es una banda realmente, que tiene un conector aquí, se le mide la corriente, la resistencia eléctrica y se pega esto sobre la superficie que uno quiere analizar. Esta vendría a ser la superficie a la cual yo quiero analizarle y yo pego el lector de deformación. Este material, si sufre una variación de temperatura delta sub T, se va a alargar. Recuerden que esta pieza está pegada. Voy a cambiar de color. Eso significa que este punto de la pieza sobre la cual está pegada, vamos a suponer que coincide con un punto del extensómetro. Y este otro punto del extensómetro, una vez que aparece la variación de temperatura, delta sub T, este punto de extensómetro, el punto de la pieza va a pasar y se va a posicionar en este lugar. Pero el problema es que el extensómetro también se va a dilatar. Entonces el extensómetro también se dilata. ¿Cuánto se dilata el extensómetro? Alfa del extensómetro por delta T. ¿Cuánto se dilata la pieza original? Alfa de la pieza por delta T. Finalmente, la diferencia entre los coeficientes de dilatación lineal va a ser multiplicado por la variación de temperatura, va a ser lo que aquí, la diferencia que va a medir y es lo que va a aparecer aquí, ¿sí? Es lo que va a aparecer aquí. Entonces, nosotros podemos decir que esto es tan pequeño. ¿Por qué? Porque este coeficiente y este coeficiente son muy chiquitos. Dos cantidades muy chiquitas restadas da otra cantidad muy, muy pequeñita. Una cantidad muy pequeña multiplicada por una variación de temperatura que no estamos poniendo acá 2000 grados ni tampoco 1000, o sea, por la variación de temperatura que nos indica el problema probablemente sea una variación de temperatura de algunas decenas de grados. Entonces, muy probablemente esta diferencia que hay aquí indicada va a ser tan pequeña que yo aquí simplemente podría no considerarla y sé bien que estoy cometiendo un pequeño error.
pero cometo el error porque yo no sé cuál es el coeficiente de dilatación del extensómetro. Si supiera como dato, entonces yo perfectamente puedo seguir el ejercicio. Como ahora no sé, entonces tengo que plantear hasta este lugar la ecuación. Y como mencionaba hace rato, lo que se hace acá es, acá volvemos a tener ese mismo elemento, pero recordando las deducciones que hicimos, recuerden que estas ecuaciones que están acá abajo no las voy a volver a deducir, simplemente se obtenía de hacer diagrama de cuerpo libre, se corta el elemento, se equilibra, se proyecta y el resultado de eso es que el esfuerzo normal es igual a sigma prima por coseno de alfa, pero sigma prima es n sobre a por coseno de alfa, y n sobre a prima otra vez se puede convertir, y esto queda como coseno cuadrado de alfa multiplicado por n sobre a. ¿Sí? Entonces, se lleva esta información a este pequeño elemento diferencial y tenemos información para construir la tensión en esta dirección, la dirección n, y también tenemos información para construir la tensión en la dirección a. Ambas direcciones distan 90 grados una de otra. ¿Sí? Entonces, en un caso sale 0,5 multiplicado por n sobre a. Y en el otro caso también sale 0,5 multiplicado por n sobre a. En otras palabras, tanto la tensión en la dirección a como en la dirección perpendicular, en ambos casos las tensiones son iguales en módulo entre sí. No son de la misma dirección porque son tensores, pero son tensiones en módulos iguales, ¿sí? Entonces, aquí, con esta información, nosotros podemos proceder a resolver fácilmente el problema. Esta es la ecuación que escribimos en la parte anterior. Se iguala a la lectura del extensómetro, 4 por 10 a la menos 5. Esto da como resultado una N de compresión de 1.663 kilos, reemplazando términos. Y finalmente, para resolver el problema de ecuación de compatibilidad, recuerdan que hablamos hace rato, la pieza, por efecto de la temperatura, se deforma de aquí hasta aquí. A ver, con otro color. Se deforma esta distancia por efecto de temperatura, pero recupera esta distancia por efecto de la carga normal N. ¿Sí? Entonces, reemplazando términos, tenemos que la variación de temperatura es de 93 grados. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos relevantes de este ejercicio y que quiero que se resalte o que se tenga en cuenta? Primero que nada, que nosotros en este capítulo, en esta unidad, estamos estudiando tensiones en planos oblicuos. No nos olvidemos que las tensiones dependen del plano de aplicación, y si yo cambio el plano de una sección normal a una sección inclinada, cambia completamente toda la expresión de la tensión, porque la tensión es igual a la fuerza dividido el área. Tanto la fuerza como el área tienen dirección. Entonces, este tensor va a cambiar completamente si, aún manteniendo el valor de la fuerza, como en este caso la pieza está sometida a una fuerza de compresión, toda la carga es axial, pero si yo cambio la dirección del área, en vez de tomar una sección transversal, tomo una sección inclinada,
también me va a variar el valor de tensión. Al variar el valor de tensión aplicando la ley de Hooke, yo puedo también obtener el valor de deformación. Y eso es exactamente lo que el extensómetro está leyendo. El extensómetro lee la deformación que está apareciendo en esa dirección. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, Sí, disculpa, profe, yo tengo una pregunta. Estaba mirando el slide de la ley de Hooke sí. y entonces tengo que considerar ese corte que realizo tanto con seno y coseno y analizo también el tau, profe. Ese era mi... Es correcto. El Tao tenés que analizar solamente que para los efectos del cálculo de esta deformación en la dirección A no ingresa en la ecuación el efecto de Tao. Si te Porque es fijas un en la eje ecuación, principal, profe. Sí, es un eje principal, entonces no actúa tau. y si no es también, actúa Tao, pero eso lo que hace es incide, por decir, vamos a hacer un super zoom de ese elemento y vamos a dibujar el efecto de Tao en rojo, por ejemplo. Tao lo que va a hacer es, si aparece aquí por Cauchy, esta sería la forma en que va a aparecer Tao de la deformación en la dirección A. El efecto de ese Tao solamente tiene en el cálculo de la distorsión angular, llamémosle AB, en ese elemento rectangular que estamos analizando, ¿sí? Ya, profe, ya, ahí ya veo. Bien. Bueno, esta sería la solución de este ejercicio. Anótenlo, no se olviden de esto, porque cuando nosotros analizamos, esto se puede resolver también por otro camino, por un camino más bien siguiendo la técnica de Moore, del círculo de Moore de tensiones y de deformaciones. Pero, a ver, es mucho más didáctico en este momento, mucho más visible para ustedes que están empezando a tomar este conocimiento de lo que son las tensiones, es resolver por este camino, porque aquí ustedes dirán, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué cambió la sección, cambiaron los valores de tensión? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, y acá está el efecto de que estamos enfrentando en realidad una tensión y no una fuerza, como la veníamos haciendo en estática o en asignaturas como física 1 o física elemental, etcétera, en donde nosotros tomábamos que los elementos eran idealmente indeformables y que las fuerzas eran las únicas componentes que nos interesaban. Acá aparece la necesidad de hablar de algo que inventamos, ¿verdad? Es un invento matemático. El tensor es un invento matemático, es el cociente de dos magnitudes, una fuerza que sí es un ente tangible dividido un área que sí también es un ente tangible, pero el cociente no es posible visualizar, ¿verdad? Sin embargo, la deformación, que a través de la ley de Hooke se relaciona la deformación con la tensión, sí, la deformación sí es visible y sí nosotros podemos observar y visualizar, ¿sí?